Muy buenas, mis hermanos y hermanas, amados en el Señor. Le damos gracias a nuestro Dios por la nueva oportunidad de vida que nos da, de estar aquí, ustedes estar allá en sus casas, pero al mismo tiempo de podernos seguir conectando y seguir unidos en el espíritu que el Señor nos ha dado, espíritu de comunión. Y es mi deseo de todo corazón que esta haya sido una semana bien bendecida para ustedes, que ustedes hayan podido ver la mano del Señor actuando en las muchas y muy variadas formas en las que el Señor se manifiesta en medio de nosotros. Que el Señor siempre abra nuestros ojos para ver su acción en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Bienvenidos y gocémonos en el Señor en el día que el Señor ha hecho para la alabanza de su gloria siempre. Bienvenidos. Así de que le doy gracias a Dios por la oportunidad de continuar con el servicio, aunque sea de esta manera, y deseo de todo corazón, como les digo, de que el Señor les esté bendiciendo a pesar de las circunstancias. No tengo a ninguno en lista de cumpleaños para esta semana que pasó. De todos modos, el Señor nos da cada día un nuevo día y así vamos acumulando para el Señor. Así de que de todas maneras seguimos orando por algunos de las personas que conocemos, las necesidades particulares que haya en su casa, y en unidad del Espíritu les animo para que allí donde usted esté en su casa o en este momento preciso que nos está viendo a este momento, o si nos está viendo después en diferido, tome el tiempo para unirnos en espíritu y rogar al Señor por aquellas cosas que necesitamos la manifestación del Señor en nuestras vidas. Y también para dar gracias. Nuestra oración al Señor debe ser siempre una combinación de acción de gracias, lo que nos dice el Señor, de gracias en todo, pero también de que nuestras peticiones sean conocidas delante del Señor con toda súplica, con todo ruego. Así de que vamos a presentarnos al Señor en estos momentos para dar gracias por sus bendiciones, para interceder por algunos. Les ruego sus oraciones por la hija de mi primo, la nieta de Elenita, para quienes le conocen, que sigue en este tratamiento de hospital y todas las implicaciones que eso tiene a nivel de salud, a nivel de finanzas y todo eso. Entonces les animo para que sigan orando por Ana Lucía. También por diversas necesidades, aquellos que tienen problemas de trabajo, el Señor haga la provisión, donde haya conflictos familiares, el Señor traiga espíritu de unión, de enlace, de convivencia, todas esas cosas que necesitamos la acción de Dios y que la fe debe traer a nuestras vidas para desarrollar en nosotros lo mejor que el Señor ha puesto en nuestras vidas y dar lo mejor de nosotros, ser más del Señor, más en la imagen del Señor como Él nos enseñó. Así de que levantemos nuestro corazón al Señor en esta mañana. Señor, te damos gracias, te damos la gloria y la honra porque, Señor, reconocemos de que sin ti somos seres incompletos y, Señor, por eso te buscamos. No porque seamos mejor que nadie, pero porque reconocemos que necesitamos de ti, que somos seres insuficientes, seres incompletos y que necesitamos tu acción. Rogamos, Señor, tu manifestación en medio nuestro, en medio de tu pueblo, Señor, en cada familia, en cada hogar, en cada individuo que necesite la acción tuya, tú te estés manifestando de manera poderosa, Señor. Por aquellos que necesitan trabajo, haz la provisión, Señor. Por aquellos en los cuales hay conflictos familiares o conflictos de diversa índole, Señor, tu Espíritu esté actuando. Ponemos delante de ti a los enfermos, en especial, Señor, a Ana Lucía, para que tú estés trabajando en la vida de ella y, Señor, ayudes a sus padres y familias allí alrededor. Hagas la provisión necesaria, Señor, para toda esta situación. Te ruego, Señor, por la situación del país, por los gobernantes, por la situación tan extraña que vivimos, Señor, que tú nos continúes ayudando en esta época tan difícil. Enséñanos cada día a confiar más en ti, a reposar en ti,
a revestirnos, Señor, de paciencia por las impases, por las inconveniencias que podamos tener, pero Señor, que sea para tu honra y gloria y para nuestro bien, Señor. Te pedimos tu dirección en este servicio, lo dedicamos para la honra y gloria de tu santo nombre. Y Señor, esperamos tu manifestación en medio de nosotros. Ilumínanos con tu espíritu para el estudio de tu palabra, para la reflexión en ella. Y Señor, recibe las alabanzas de tu pueblo en este día. Todo esto, Señor, oramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina. Amén. Gracias, oh Señor, por escucharnos hoy, por tu presencia aquí, por darnos tu paz. Amén. El llamamiento a la adoración dice: nuestro Dios es conocido en toda la tierra, entre su pueblo es grande su nombre, en los cielos y en toda la tierra es oída su voz. El pueblo responde: Él habita entre su pueblo y en medio de la congregación de los santos actúa. Alábenle todos los que le invocan. El pueblo responde: su nombre sea alabado para siempre. Amén y amén. Voy a invitarles para que nos regocijemos en la alabanza. Tenemos algunos cantos, himnos de los especiales que nos gustan, y también en el día de hoy, especialmente en la respuesta en fe, vamos a tener un canto nuevo, pero agradecemos a la hermana Olga Ramírez, que nos está ayudando en esta parte de poder cantar los cantos y ustedes poder seguir allí la letra y la música, y así estar un poco más en el ambiente de adoración. Gracias a Dios por esa oportunidad. Entonces vamos a tener un par de himnos y después tenemos la primera lectura de la Escritura. Vamos a cantar el himno de Jehová cantaré, el número 25. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré. De Jehová cantaré yo
La primera lección de la Escritura viene en el Antiguo Testamento, está en el libro de Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versículos del 10 al 13. Son solamente 4 versículos, pero pongamos atención, centremos nuestra atención en lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Isaías 55, del 10 al 13. Leo en la Nueva Versión Internacional, dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor para una señal que durará para siempre. El Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Vamos a tener otro par de himnos y nos preparamos después para la reflexión de la palabra. Cantemos. Vamos a cantar el himno Me guía Él. El número es 407. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor.
La segunda lección de la Escritura viene del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9 primero y saltamos del 18 al 23. Otra vez Mateo 13 del 1 al 9 y después 18 al 23. Leamos, dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espigos que al crecer la ahogaron. Pero la otra semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Versículo 18. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en el terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Que el Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. El mensaje que les quiero compartir en el día de hoy, mis hermanos, lo he querido titular ¿Cuál es tu terreno? ¿Cuál es tu terreno? Una de las grandes maravillas de la segunda mitad del siglo XX y aún hoy en día nos sorprende es la forma como la nación de Israel, al regresar al lugar que las Naciones Unidas le asignaron, en que tradicionalmente era su lugar, allá en la Palestina, obviamente se encontraron con un terreno tremendamente desértico. Muchos kilómetros, muchas millas de terreno que era un desierto. Y obviamente no un lugar muy apto para vivir, pero los israelitas que decidieron regresar a su tierra desde muchos lugares del mundo, empezaron a trabajar en ese terreno que era totalmente infértil, que era desértico, que no había mucha agua. Empezaron a trabajar en ese terreno. Y ese terreno que no producía mucho fruto, a base de tecnología, de ensayos, de aplicar diferentes recursos, lograron transformar a través de diferentes métodos, transformar ese desierto en lugar que producía tremendos frutos. Hasta el punto de que hoy en día la nación de Israel, su producción agrícola y aún agropecuaria, se ha convertido casi que en despensa para el Medio Oriente.
Y la nación de Israel produce el 95% de los frutos y los productos agrícolas que ellos consumen y tienen capacidad para exportar todavía mucho de ese producto. Entonces es una transformación de un terreno que era totalmente infértil, donde no había mucha esperanza de vida, ha sido transformada en un terreno bueno, en tierra buena, tierra fértil, tierra que produce. Entonces, se puede ver cómo hay la posibilidad de una transformación de terreno que es totalmente infértil en terreno que se puede convertir en algo que produce y da buen fruto. Y pensaba en esta situación del pueblo de Israel, en este realmente éxito en su producción y en su trabajo, en el cambio, transformación de su terreno. Cuando pensaba en eso, cuando leía este texto de Mateo 13, pasaje que seguramente es muy conocido por todos, y me ha hecho siempre meditar, aunque he predicado varios sermones sobre él, siempre hay cosas nuevas que uno puede encontrar. Y siempre me ha parecido muy curioso el hecho de que Jesús use esta parábola y nos hable de este sembrador. Dice, salió a sembrar, el sembrador salió a sembrar, y el Señor Jesús en su parábola nos coloca en 4 escenarios de la posibilidad de cuál va a ser el resultado de la siembra. Y nos habla de 4 situaciones diferentes en la cual cuando el sembrador salió a sembrar y iba esparciendo la semilla, primero dice que una semilla cayó junto al camino, otra semilla cayó en terreno pedregoso y otra semilla cayó en terreno con espinos y otra semilla cayó en buen terreno. Y algo que siempre me ha llamado la atención, y tenga incidencia o no, es el hecho de que, me pregunto yo, ¿qué estaba pensando este sembrador? Sí, de la parábola. Y a veces no le veo incidencia allí, pero de pronto podemos aprender de eso también. ¿Por qué si yo voy a sembrar cualquier cosa que sea, obviamente la primera tarea es asegurarme que el terreno esté bueno, ¿sí? Yo no voy a ir tirando la semilla al camino, ni la voy a tirar a propósito al terreno pedregoso, ni la voy a tirar al terreno lleno de espinas. ¿Sí? Intencionalmente, como sembrador, yo voy a tratar de poner esa semilla en buen terreno, en terreno fértil. Y tenemos ese pensamiento, sostengamos ese pensamiento. ¿Qué pasa con el sembrador? ¿Qué situación es con él que no tuvo cuidado de dónde iba a poner la semilla? ¿Ok? Pero sostengan ese pensamiento allí. Porque el Señor Jesús entonces empieza a hablar y obviamente le dice a la gente, el que tenga oídos para oír, oiga. Y más que simplemente oír, el Señor está tratando de hacer énfasis en que la gente entienda, que entendamos y percibamos el mensaje que Él nos quiere dar. Y cuando exploramos estos 4 escenarios, obviamente, en la misma explicación que el Señor Jesús nos da, la semilla representa la palabra de Dios, ¿sí? La semilla representa la palabra de Dios.
La palabra acerca del reino, la palabra del evangelio, el mensaje del evangelio. Esa es la semilla que se está tratando de sembrar. Y obviamente el terreno somos nosotros. El terreno somos nosotros. Y una de las interpretaciones que usualmente se hace, y casi siempre yo tengo la tendencia a pensar de que ese es el significado de la parábola del buen sembrador, es cuando se predica el evangelio. ¿Sí? Cuando se predica el evangelio. Y la forma como reaccionan las personas cuando oyen por primera vez el mensaje. Y entonces hablamos de personas que son como el terreno al pie del camino. O hablamos de personas que son como el terreno pedregoso. O hablamos de personas que son como el terreno con espinos. Y obviamente hablamos de aquellas que son buen terreno, oyen el mensaje, aceptan, se convierten y siguen al Señor. Entonces la idea casi siempre es pensar en que esta historia, este mensaje es para el que oye la palabra de Dios por primera vez. Y tiene que ver con eso, obviamente. Y las reacciones son exactamente como nos las describe el Señor Jesús aquí, el que está, el terreno que es junto al camino, obviamente oye la palabra, no la entiende, y obviamente Satanás toma ventaja de eso y se lo lleva. El que el que es como terreno pedregoso, oye la palabra, la acepta, porque allí crece la semilla, aún en terreno pedregoso, crece la semilla, pero no logra desarrollar mucha raíz. Entonces cuando vienen los problemas, la persecución y todo esto, entonces se aparta de esa palabra y de ese mensaje y no persevera en ese mensaje. O el terreno con espinos. Tenemos la tendencia a pensar de que ese mensaje es la forma como reaccionan aquellos que oyen el evangelio por primera vez. Pero yo creo que quiero que en el día de hoy, mis hermanos, pensemos en ese mensaje para aquellos que ya conocen del Señor. Porque si la palabra de Dios es la semilla, la palabra de Dios, el mensaje del evangelio, nos está hablando todos los días de nuestra vida. Nos está hablando a cada circunstancia de la vida. Entonces no es solamente cuando recibimos, aceptamos el evangelio por primera vez. El sembrador está sembrando, está poniendo la semilla, esparciendo la semilla todos los días en nuestra vida. La semilla del evangelio. Y entonces nosotros somos el terreno. La situación ideal es que todos somos terreno bueno. Por eso se pone la semilla allí. La percepción inicial es que cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un buen terreno, de poder recibir la semilla y de poder hacer germinar esa semilla en plantas grandes y plantas que traigan fruto, que traigan abundancia. Así de que en la intención de Jesús presentar esta parábola, yo creo firmemente de que dejó a discreción allí el hecho del terreno. Nosotros somos el terreno. Y el esparcir la semilla es una acción que ocurre cada día en nuestras vidas para que nosotros produzcamos fruto. Esa es la intención, ese es el mensaje del evangelio. Y Dios quiere que nuestro corazón se abra para Él, para que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, para bendición nuestra y para la gloria de Dios. Sí.
Los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, bueno, ¿por qué estás hablando tanto en parábolas? ¿Sí? Y allí mismo en el texto del capítulo 13, Él les dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a mucha gente no les da entender esos misterios del reino. Y por eso vengo a explicarles esta parábola. ¿Sí? Y el Señor Jesús cita al profeta Isaías y dice, de oído me oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Parece que la gente no quiere eso. La intención de Dios es traer sanidad a su pueblo, traer transformación, traer el deseo de cada individuo, de cada persona, de ser lo mejor que pueden ser. Y yo creo que el mensaje del Evangelio en el día de hoy, cuando nos acercamos a esta parábola, es tremendamente diciente en estos tiempos. Porque el Señor necesita terrenos fértiles. El Señor necesita que tú seas terreno fértil. Pero tú estás optando por ser terreno que está al pie del camino, o estás optando por tu propia voluntad y tu propia iniciativa, ser terreno que está en lugar pedregoso, o terreno que está lleno de abrojos y de espinos. Y el Señor quiere terrenos que reciban esa semilla de amor, esa semilla de justicia, esa semilla de transformación, que es la esencia del mensaje del Evangelio. Esa es la palabra de Dios y lo que Dios quiere de nosotros. Pero ¿qué nos encontramos? Gente que son terreno como al pie del camino. Y están oyendo el mensaje, pero no le prestan atención. Lo oyen, pero no lo perciben. Escuchan, pero lo rechazan. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Se pierden. Se pierden. Son atraídos por el enemigo y son presas de todas las aberraciones que hoy vivimos, de violencia, de abuso, porque han optado por ser terreno al pie del camino, donde no puede entrar la semilla. Se la llevan los pájaros, ¿sí? Es pisoteada, no hay chance de crecer, pero es porque el terreno optó ser ese tipo de terreno. Hay otros que optan por ser terreno pedregoso. Y no es que implícitamente diga, yo soy terreno pedregoso y no voy a dejar que la semilla crezca en mí. Pero el Señor describe esto como el que oye la palabra y se alegra, ¿sí? Y se goza y recibe la palabra con alegría. El Señor Jesús mismo decía, el espíritu, la verdad, está dispuesto. La carne es débil. Y en realidad en el ser humano hay un deseo de búsqueda de las cosas espirituales, pero dice, si no hay raíz, si no hay perseverancia y se ahonda en el conocimiento de esa palabra de Dios, entonces no va a haber raíz. Y cuando vengan las dificultades, cuando vengan los problemas, se apartan del Señor, se apartan de la iglesia, se apartan de todo lo que tenga que ver con su experiencia espiritual. Y se pierden también. Se pierden porque no hay profundidad en las cosas de Dios, porque optó por ser terreno pedregoso. Pero también hay aquellos que reciben la palabra como la semilla que cayó entre espinos, oye la palabra,
Pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas, la ahogan de modo que ésta no llega a dar fruto. Y créanme, mis hermanos, que he visto a través de los años a muchos cristianos ser de este diferente tipo de terrenos. Hay gente que está en la iglesia, y a lo mejor tú eres uno de ellos, pero que te llama la atención el evangelio, te gustan las cosas de la iglesia, quieres servir al Señor, pero estás en lucha con las atracciones de la vida, con las atracciones de lo material. Como dice acá, son atraídos por el engaño de las riquezas, por las preocupaciones de la vida. Y dice, estas cosas te ahogan y no te dejan dar fruto. Y yo creo que es una reflexión interesante para nuestro desarrollo como personas. ¿Qué tipo de terreno soy? ¿Qué tipo de terreno soy? La semilla del evangelio, la predicación de la palabra, ¿está trayendo fruto en mi vida o no? ¿O es simplemente una costumbre? ¿Es simplemente lo que oigo cada domingo o cada miércoles? ¿O lo que dice mi abuelita o lo que dice mi mamá? Pero no hay un compromiso genuino. Cuando no hay compromiso genuino, puede ser terreno lleno de espinos, puede ser terreno pedregoso que no echa raíz, se aparta o se deja apabullar de las situaciones y circunstancias de la vida y por eso no hay fruto. ¿Qué tipo de terreno eres tú? ¿Y qué tipo de terreno quieres ser? Otra vez, el Señor quiere que tú seas tierra fértil. ¿Por qué? Porque como dice la parábola, allí, si tú eres tierra fértil, vas a oír el mensaje. Vas a entender el mensaje. Vas a profundizar en el mensaje. Vas a estar con el conocimiento del poder y de la gloria de Dios que te va a ayudar a vencer las circunstancias de aflicción o persecución o los afanes de este mundo. Vas a tener una nueva dimensión, una nueva manera de mirar cada circunstancia de la vida y que te va a ayudar a dar el fruto que debes dar como persona, a ser mejor, a vivir en paz, a ser un forjador de paz, a ser justo con las personas que te rodean, a poder mirar la necesidad del otro, al poder entender al otro, aunque sea de otra cultura, aunque sea de otra raza, aunque sea de diferentes costumbres. ¿Por qué? Porque nos volvemos sensibles al denominador principal del evangelio, que es el amor. El de poder ser sensible a las necesidades de otros, el de poder estar de corazón y de mente abierta para entender las circunstancias de otros. Y cuando podemos vivir de esa manera, podemos vivir en paz. Eso trae la paz. ¿Por qué? Porque Dios me está revelando cada día lo que es correcto, lo que es apropiado. Y no me aferro en mis costumbres, en mis tradiciones, pero me aferro a la palabra del Señor y al mensaje de paz, de consuelo, de justicia que nos trae el evangelio. Así de que la siembra de la semilla ocurre todos los días. El Señor, directamente o usando sembradores diferentes, está esparciendo esa semilla, pero nos tenemos que poner aquí en el plan de saber, analizar, estudiar y reflexionar qué tipo de terreno yo soy, qué tipo de terreno tú eres. Y así como el terreno de Israel, que era un desierto, por el esfuerzo y la lucha y la fe,
de estos israelitas lo convirtieron en campos fértiles, verdes. Así nuestra vida también puede ser transformada. Aunque seas terreno como desierto, así como al pie del camino, pedregoso o lleno de espinos, tú te puedes convertir en terreno fértil. Terreno que trae fruto, como dice la parábola, que da 30 veces por uno, o 60 veces, o 100 por uno. Porque eso es lo que Dios quiere de ti, que como persona rindas, vivas, produzcas a 30 veces o 60 veces más de lo que se espera que se haga, o 100 veces más de lo que se espera que se haga. Cuando pensamos de esa manera como cristianos, estamos convirtiéndonos en individuos, en ciudadanos de calidad, que tienen que mover este mundo, que tienen que cambiar este mundo. Porque si tú cambias y empieza el cambio contigo, de alguna manera estás influenciando para el cambio del mundo. Cuando uno y otro cristiano entienden de que el propósito de Dios es que nosotros, como decía el Señor Jesús mismo, traigamos fruto y fruto en abundancia, y que solamente para poder hacer tenemos que estar ligados, pegados al Señor. Cuando entendamos eso, nuestro mundo alrededor es mejor. Nuestro mundo alrededor es de satisfacción. Nuestro mundo alrededor es de contentamiento. Así de que, aunque hayamos escuchado 100 veces esta parábola, hoy nos está diciendo de que tú eres el terreno y que tú tienes la opción de ser un terreno mejor para mañana. Que tienes la opción de abrir tu mente y tu corazón para entender, para oír, entender, para profundizar en la palabra del Señor. Observen que de esa manera el Señor, en los 4 escenarios, siempre menciona eso. Dice, cuando habla, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra. ¿Sí? El que la recibe al pie del camino, dice, es aquel que oye la palabra acerca del reino y no la entiende. El que recibe la semilla que cayó entre espigos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones y todo esto lo apartan. El que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye. Así de que el denominador común en todos estos escenarios empieza con el oír. El Evangelio nos dice eso. ¿Sí? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué terreno eres tú? ¿Sí? Desierto al pie del camino, pedregoso, espinos, o buen terreno. El Señor quiere que tú seas buen terreno en este tiempo. Y no tenemos que pensar mucho, ¿sí? No tenemos que pensar mucho, porque el Señor nos lo está diciendo aquí categóricamente. El que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Y entender, cuando entendemos la palabra, entonces hay una actitud de obediencia y caminamos con el Señor. Ese es todo el mensaje, así de simple. Solamente quiero recordarles las palabras que leímos en Isaías 55. ¿Sí? Recuerden, Isaías 55 dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, va a cumplir con su propósito. ¿Sí? Así como la lluvia tiene su propósito, y la nieve y el agua y el ciclo del agua y todo lo que sucede en la naturaleza tiene su propósito, así también la palabra del Señor, cuando la oímos como la semilla que se está sembrando, debe cumplir su propósito. No es para que se pierda, no es para que se la coman los pájaros, no es para que se muera por el sol y por la falta de raíces, ¿sí? No es para que se ahogue, pero es para que dé fruto al 100,
al 60, al 30, al 30 por 1. ¿Sí? Ustedes saldrán con alegría, dice Isaías 55, y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son ese terreno fértil que está produciendo fruto. Y entonces dice, en vez de zarzas, crecerán cipreses. Y yo creo que el profeta no está hablando aquí de los hechos naturales, pero es el fruto que se está dando, ¿sí? De cada persona. En vez de zarzas, crecerán cipreses. Y si le ponen a escoger entre una zarza y un ciprés, ¿quién tiene más relevancia, quién tiene más uso y más practicidad? Obviamente el ciprés. En lugar de ortigas, mirtos. Sí. Esa es la promesa. Pero depende de tú cómo respondas al Señor. De que mires a ti mismo, a tu persona, y reflexiones en qué tipo de terreno eres. Y decirle al Señor, Señor, quiero ser terreno fértil para ti. No quiero ser un desierto. No tiene sentido. Ese no es tu propósito, Señor. Y Señor, no vinimos al mundo para perdernos. Porque tú, Señor, quieres que tengamos vida eterna y seamos salvos. Y aquí, mientras tanto, el Señor nos tenga vivos y en esta tierra dar fruto en abundancia. Fruto de bendición, fruto de paz, fruto de amor. Qué bueno que muchos de nuestros líderes pudieran oír este mensaje del Señor. Que el Señor quiere que sea un terreno fértil. Un terreno donde oigan el evangelio de amor, oigan el evangelio de paz, oigan el evangelio de justicia, de armonía, de unión, de bendición para todos, no de unos pocos. Pero allí está el mensaje, y como dice el Señor, hay muchos que tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no emiten las palabras que se necesitan, ¿sí? Ojos y no ven. Sí. Pero dice en Mateo 13, 16, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y así le dijo al pueblo en esa época, pero también es para nosotros en este tiempo. Gozamos y disfrutamos de bendiciones que nunca nos hubiéramos imaginado que hubiéramos podido tener, porque el Señor ha tenido misericordia. Entonces, seamos fieles al Señor, profundicemos en el Señor, oigamos, escuchemos, entendamos y vivamos para el Señor, para traer el fruto en abundancia que Él quiere de nosotros. ¿Desierto o terreno fértil? ¿Cuál es tu terreno? Que el Señor traiga bendición a tu vida. Oremos. Señor de toda gloria, gracias por tu palabra, gracias Señor por la exposición de ella, gracias por el mensaje que traes a nuestra mente, a nuestro corazón, pero especialmente rogamos Señor para que tú te manifiestes en nuestra voluntad y en el deseo de ser Señor ese terreno fértil que tú quieres que seamos. Manifiéstate en cada vida, en cada hogar, en cada persona, Señor, para servirte, para amarte, Señor, para honrarte, especialmente en nuestra relación con otras personas. Que tu bendición nos acompañe ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a responder en fe cantando este himno que no lo hemos cantado antes, pero se llama El cielo y la tierra pasará. ¿Sí? No es el coro, el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, pero es el himno 5:47. Vamos a oírlo y vamos a tratar de cantarlo. ¿Okay?
respuesta en fe vamos a cantar el himno 547, el cielo y la tierra. Recibamos la bendición, que el Padre de toda gloria, el Hijo de amor y el Espíritu Santo de poder nos acompañen ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les dé otra semana de bendición. Dios te bendiga.